bienvenidos al lugar donde los nerds se reúnen a hablar de sus temas favoritos y no tan favoritos, extraños y extraordinarios, a explorar mundos alternos, multiversos y galaxias muy muy lejanas. Todo de la mano de dos frikis que creen saberlo todo, pero no saben nada. Quédense, les prometo que les va a encantar. Bienvenidos amigos, amigas, amigues a este podcast. Yo soy Ramón Burgos. Yo soy Fernando Gómez. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que en lo particular me parece muy interesante. Ya habíamos hablado de estas series que revolucionaron la televisión, pero nos mantuvimos un poquito modernos, ¿no? Sí, no, güey, porque pues años 80s también por ahí. Sí, bueno, algunas nos mantuvimos arriba del 2000, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero pues hay que recordar que la televisión lleva años y años entre nuestros métodos de entretenimiento. Y pues también se realizaban series muy, muy, muy interesantes y muy impactantes durante los años 80s, 90s, ¿no? Y pues el día de hoy vamos a hablar de estas series de antaño que se volvieron icónicas para nosotros, tanto para nosotros como para nuestros padres también. No, y nuestros abuelos. Decirlo, ¿no? Yo me fui hasta la chingada para atrás, güey. Sí te creo. Sí, yo me fui muy a la chingada para atrás. Pero sí, justamente vamos a hablar de estas series de antaño, así lo vamos a llamar. Uh-huh. Estas series viejitas que nos recuerdan a nuestra infancia. ¿Por qué? Porque las pasaban cuando éramos niños. Evidentemente las veíamos cuando éramos niños. Si no las consumimos como tal, como serie, después vimos productos derivados de estas series. Entonces tenemos algún contacto con ello o hemos escuchado de ello. Y son series que a nuestros papás pues le hace ilusión escuchar hablar de ellas, que nosotros sepamos de esas series, que las hayamos visto con ellos. En mi caso me tocó, obviamente, pues en las retransmisiones. Pero son estas series que sí tienen ese espíritu de viejo, pero que no dejan de ser bonitas. Sí, y digo, algunas de las que por lo menos traigo yo, hasta hace, ¿qué te gusta? 8 o 7 años se siguen transmitiendo en la televisión. Ya, las mías también, o sea, no como activas, pero como retransmisiones, sí. Incluso había programas, no sé si recuerdan, en Nickelodeon tenía una barra que se llamaba Nick at Night, que sacaban series desde los 90s, 80s, 70s, 60s, o sea, series muy viejitas. Y ahí podías, de hecho yo ahí las conocí, ese tipo de series, y ahí mucha gente tuvo contacto, incluso niños, jóvenes de nuestra época, niños de los 90s, 2000s, que tuvieron contacto con estas series, sin haberlas visto, pues obviamente cuando se hicieron. Y son este tipo de aperturas, porque también antes no se llamaban Nick at Night, antes las pasaban simplemente así de repente en la noche, hasta que decidieron hacer su propio... Es como que antes no se las llamaba series de antaño, güey. No, antes de Nick at Night, Nickelodeon las pasaba muy noche, pero no tenían esta sección como tal. Hasta después decidieron englobarlas, todas las series viejitas, en esta sección. Y creo que no es la única cadena que lo pasaba, creo que también en otras televisoras las pasaban en otros horarios. Pero, o sea, sí las seguían pasando, pues, a pesar de que ya habían pasado muchísimos años, seguíamos teniendo contacto con estas series, pues. Sí, son series que podríamos decir que no tienen esta característica de que no pasan de moda, por así decirlo, más, a lo mejor igual por la añoranza y por tratar de recordar esos tiempos, pero tenían tal particularidad que lograron sobrepasar el tiempo, ¿no? No sé si gustas empezar conmigo. Sí, yo voy a empezar con una serie que espero la mayoría conozca. Es una serie muy, 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 muy viejita. La neta está muy chida. Es la de Los Locos Adams. No sé si la conozcan. Su cancioncita se volvió icónica. Sí, no hay nada que no conozca. O sea, toda esta intro de la... el copyright. No, por eso nomás hice ese pedacito ya, güey. Este icónico intro de la familia chasqueando los dedos al sonido de la canción, pues nos recuerda totalmente a Los Locos Adams. Tú escuchas la cancioncita y te evoca tu memoria de Los Locos Adams. Fue una serie muy, 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 muy buena. No fue tan larga. De hecho, pues, duró 2 años nada más. Uh-huh.
del 18 de septiembre del 64 al 8 de abril del 66. Fueron nada más 2 años. Fue transmitido por la cadena ABC. Que en ese tiempo no era tan exitosa la cadena, ¿sabes? No, como que no tenía tantos éxitos la cadena. Fueron 64 episodios de más o menos media hora de duración. Y todos fueron filmados en blanco y negro. Todos eran en blanco y negro. Obviamente, pues la serie está es muy rara, muy loca. Era como una serie como tipo de terror. Como... no, yo creo que más bien comedia. Era comedia. Evidentemente era comedia. Pero una comedia más como obscura, ¿sabes? O sea, no tanto porque fuera obscura como tal, sino por la temática. La familia loca, excéntrica, o sea, mataban gente, o sea, comían cosas raras. Era como... Porque sí, la temática era... No recuerdo que hubieran matado a alguien, la verdad. O sea, no como tal, nunca se vio que mataran a alguien, pero era como... Sí, pero de las pláticas era, yo quiero matar a tal, o... ¿Te acuerdas, papá, cuando cazabas y cosas así? Entonces, sí evocan que sí llegaron a hacerlo, pero nunca se vio en la serie. Sí, porque, o sea... Porque incluso Pericles, el niño quería desmembrar y cosas así, ¿sabes? Sí, llegamos al acuerdo de que esta es una serie que se hizo hace mucho tiempo y, o sea, imagínate el nivel de la censura que hubiera tenido la serie si hubieran puesto a esta familia un asesinato. O sea, por lo más ligero que tú quieras pensarlo, imagínate la cantidad de problemas en los que se hubieran metido. Sí. Bueno, sí, es que evidentemente pues los 60s, o sea, también era una época diferente, ¿sabes? También era como, bueno, se puede hacer más libertad sin tanto miedo a la censura, obviamente desde otros ámbitos. La serie estuvo basada en las caricaturas de Charles Adam que se publicaban en The New Yorker. O sea, se basaron completamente en las tiras cómicas de los periódicos y fueron adaptadas por David Levy, nomás como para mencionarlo, ¿sabes? La serie, la verdad es que estaba muy chida. Tenía esta loca temática de que la familia era bien excéntrica, de que todos los tenían como los locos, que ni te acercaras a esta familia. Pero los que veíamos la serie, obviamente, dentro de la familia, pues veías que era una familia buena onda, ¿sabes? Era una familia dentro de, guardando las medidas, una familia normal. Sí, una familia, pues no normal, güey, pero era una familia... Sí, dentro de sus creencias. Guardando las medidas, era una familia normal. O sea, tenías el papá, mamá, los hijos, la abuelita, el tío... Que el tío siempre era el ocurrente, la abuelita era... El mayordomo. Eso sí es lo que no es normal, güey. Es lo único no normal de esa familia. No, y es que eran millonarios. Nunca te explicaron por qué su fortuna. Supongo que herencias, yo qué sé, güey. Literalmente que te van. Tenían poderes, güey. Porque, o sea, literal, aguantaban unos super putazos, güey. Aguantaban que se electrocutaban. Güey, los niños jugaban a aventarse cuchillos, güey. O sea... Entonces, pero pues es que es parte de la rareza de la familia. Sí. ¿No? Y aparte, pero en sí tenían poderes, güey. Sobrevivían a cosas que una persona normal no podría sobrevivir, ¿sabes? Pero pues por el poder del guión. Y así, claro, por eso te digo. Pero eran superpoderes que también nunca explicaron por qué se obtuvieron esos superpoderes o en qué se basaban. Sí, güey, pues obviamente. Pero estaba muy chida, güey. La neta es que era una serie muy divertida. De hecho, hace un par de años todavía, no sé si te acuerdas era un GIF de Merlina bailando, güey, con Largo. Y le ponían la música que quisieras. Y, o sea, y quedaba al putazo. Le pusieras reggaetón, le pusieras cumbia, lo que sea. Merlina bailando, güey, con Largo, güey. Ponía su pinche disco y todo el pedo. Uh-huh. Entonces, o sea, a pesar de que fue en los 60s, todavía hasta hace poquito había GIF y memes con Merlina. También porque la serie, obviamente, pues, se acabó en el 66. Pero se mantuvo en la memoria de las personas porque todavía en los 90s... sacaron película. Creo que a finales de los 80 salió la primera. Y en principios de los 90, 92, por ahí salió la secuela. Entonces, regresaron como a la memoria de las personas esta serie por medio de películas. También en el 2019 tuvo una película animada. O sea, hace poquito tuvo su película animada. La neta ni la he visto. Ni yo, la verdad. Ni me llamó la atención porque era animada, ¿sabes? No sé, no me llamó la atención. Pero es una serie muy divertida. La verdad es que episodio tras episodio, güey, te la pasas súper bomba, güey. A pesar de que es una serie viejita, tú pensarás, es una serie viejita, el humor ha cambiado muchísimo. Güey, la comedia como tal sí ha evolucionado. Pero nos seguimos riendo de los mismos chistes. O sea, a pesar de los años, güey, nos reímos de cualquier tontería. Somos muy fácil, como seres humanos, de hacernos reír. Y más porque te ponían situaciones cómicas de una familia normal en una familia rara. Uh-huh. Que de todos modos que tú decías, aunque fuera una, no sé, exagerada o con cosas que fuera de lo normal, son cosas que a ti te podían pasar como familia.
Sí, bueno, inclusive yo me atrevería a asegurar que fue como los precursores de esta fórmula de las sitcoms, de las comedias de situación, como tú decías, ¿no? Sí. Que es traer toda esta parte de la cotidianidad, ponerle un humor y presentarlo, ¿no? Que es lo que hizo el gancho para que la familia, los Locos Adams tuvieran la popularidad que tuvieron, ¿no? Sí, que todos se podían ver representados con algún personaje. Uh-huh. O sea, los personajes estaban muy chidos. Era, a ver si me acuerdo, la neta, eso no... Era Homero, uh-huh, que era el papá. Luego era Morticia. Uh-huh. Los hijos eran Pericles. Era Merlina. La abuela, que no me acuerdo cómo chingos se llaman. Una abuela. Largo. El tío Lucas. Y el tío Cosa, ¿no? Uh-huh. Y por ahí, pues, los personajes que entran... Dedos, güey. No mames, Dedos era una chingonería, güey. Abría puertas y espantaba a la gente, güey. Peleaba con espadas, güey. Una pinche mano ahí, güey. Que para la época, güey, o sea, los efectos están muy cagados, güey. Pero daban el gatazo. Si tú lo ves ahora, güey, o sea, evidentemente ves el truco, pero se daba el gatazo, güey, ¿sabes? O sea, sí, evidentemente. Ves la mano saliendo de la caja y dices, a huevo, está por abajo de la mesa, ¿no? Pero... ves como tú dices, la tecnología de esos tiempos... logró dar esa ilusión, ¿no? Ya lo ves en estos tiempos y dices, ok, no. Sí, güey. Y luego también... Pero todavía tiene cierta magia, ¿no? Algo que me gustaba mucho de esta serie era como la cercanía que tenía la familia y el amor que tenían los papás, güey, porque ya ves que eran súper románticos, nada más le hablaba en francés a la morra, güey, Homero, güey, y Morticia se derretía, güey. Y se volvía ahí una escena muy... Güey, lo que me volaba la cabeza de esos tiempos, güey, es que eran súper sensuales, güey, súper sexuales hasta cierta medida. Enfrente incluso de los hijos, güey, ¿sabes? Que de repente se coqueteaban y se insinuaban cosas y hasta los hijos decían, hey, espérense, estamos aquí o cosas así, güey. Entonces, la libertad que tenían también para decir ciertas cosas, hacer ciertas cosas y presentar cosas que antes no te imaginabas ver en la tele. Eso también creo que fue algo que lo hizo ser tan exitosa en su momento, ¿no? El poderse salir de lo normal, de los cánones de normalidad de ese tiempo, güey. Y poder, no sé, hacer cualquier cosa bajo la etiqueta de comedia. Y que, a pesar de que, o sea, que funcionaba, pero que la televisora nunca censuró ese tipo de cosas, ¿sabes? Uh-huh. La verdad, estuvo chido. Que a lo mejor, güey, hoy en día, si lo ves plasmado a la actualidad, hay cosas que no podrías hacer, güey. Por ciertas televisoras, güey. Sí, no, evidentemente la censura siempre va a estar presente dentro de la televisión y bueno, dentro de la mayoría de los contenidos que sean para el público en general, por así decirlo. Pues sí, es casi el mismo caso de la siguiente serie que traigo yo el día de hoy. Me gustaría hablar mucho de Alf. Alf, esta serie de la NBC que se estrenó en 1986. Tuvo 4 temporadas y un total de 102 capítulos. ¿Qué? Nada. ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? No. Me cuatrapié bien cabrón. Dale. ¿Por qué? No, tú dale. Diario haces lo mismo, güey. Diario interrumpes e intentas decirme que estoy mal o algo. No, que estás mal. No que estás mal. No que estás mal. Iba a decir algo y se me olvidó, güey. No sé qué chingos te iba a decir, güey. Si quieren saber por qué no deben de drogarse. Está la verga, güey. No se droguen, niños. Bueno, esta serie fue catalogada como muy adelantada a su época, simple y sencillamente por las situaciones en que marcaba, la manera en la que decidió entregarla y por su humor. De hecho, en 2007, Paul Fusco, que fue uno de los creadores y el que le dio la voz a Alf, en la versión en inglés, evidentemente, declaró que literalmente el proceso creativo era... Todos se sentaban en un cuarto a escribir chistes para presionar los límites, los estándares de los censores de la NBC. Sí, a saber hasta dónde podían llegar sin que la NBC lo censurara, ¿sabes? Ajá. Sí. Y de hecho decía que los mejores chistes que escribió para Alf, todos fueron los que no se grabaron. Y que son los que más le encanta de los guiones que se para Alf. Obviamente, güey, pues la NBC dijo no, ni madres. Sí, entonces fue un show que rápidamente se convirtió en una de las series favoritas, tanto como para adultos como para niños. Tuvo por ahí sus problemas en cuanto
a que de repente Alf era este marciano del planeta Melmac. Melmac. Que tenía como una cierta aversión a los gatos. Y en un capítulo... Es que era como su platillo predilecto allá en Melmac, los gatos. Sí, sí, sí. Y y en un capítulo casi lograba comerse a un gato. Y a partir de ese capítulo, bueno, es lo que dicen, a partir de ese capítulo se dio la situación de que un niño intentó meter su gato al microondas. Y empezaron a mandarle cartas de esos fake news o rumores, güey, que se hacen. Sí, digo, ojalá no haya sido cierto, pero... Haciendo la investigación para este capítulo, la verdad es que intenté buscarlo, pero no encontré nada que fuera fidedigno de que me confirmara la historia. Sí, pero eran puros rumores. Suena como un dato chistoso, ¿no? Inclusive también tuvieron la situación en donde creo que Alf quería hacer un jacuzzi y se le ocurrió meter la tostadora a la bañera de la familia. Y casi termina electrocutándose solo, ¿no? Entonces, esto otra vez supuestamente lo replicó un niño y casi se termina electrocutando, güey, también el niño. Entonces, güey, es que también, güey, la gente, digo, no es culpa de las series, la gente está bien pendeja, güey. La neta, no sé qué le pasa a la cabeza a la gente. No sé si te acuerdas hace poquito la noticia de que un niño se intentó... Hubo uno que se dejó morder por una araña, obviamente, pero ¿no te acuerdas? Hace que fue menos de un año, güey, de un morro que se contaminó con mercurio. Me suena la historia, pero no me... Sí, no me acuerdo si se cortó y se introdujo mercurio, güey. Creo que sí. Se inyectó, güey. Ya me acordé, se inyectó mercurio, güey. Porque quería obtener poderes, güey, como los superhéroes. Y pues se intoxicó el morro, güey. Y lo llevaron al hospital y todo el pedo. Afortunadamente, pues lo limpiaron y todo el pedo, güey. Pero descubrimos dos cosas. Si te inyectas el mercurio en un termómetro, no te vas a morir. Pero también no vas a adquirir poderes. Bueno, dependiendo de cuánta cantidad de mercurio. Por eso, el del termómetro. Por eso dije, el del termómetro. Inyectándote el mercurio del termómetro no te vas a morir, pero tampoco vas a obtener poderes. Y simplemente... y vas a quedar... Que en un futuro nos van achacando que un niño se metió... No, o sea, por eso dije, el del un termómetro no te mata. No lo hagan de todas formas, aunque no te mate, no lo hagan. Pero si te queda marcado, no te vas a quedar como superhéroe, pero vas a quedar marcado como un niño muy pendejo. Sí. Y tus amigos te van a pendejear toda la vida. Entonces, no lo hagan. Sí. No lo hagan. Sí. Entonces, ese tipo de cosas me recuerdan que la gente... Digo, no es porque las series estén mal ni porque las series te inciten a hacerlo, sino porque la neta el ser humano está muy pendejo, güey. Sí, son cosas que en realidad, pues, no ya lo habíamos dicho en otro episodio, creo que en el mismo de las series que revolucionan la televisión. O sea, la televisión no está para educarte. La televisión simplemente está para entretenerte. Y si tú esperas o que la televisión te eduque, o tú como padre esperas que la televisión eduque a tus hijos, pues la neta, dude. Digo que hay buenos ejemplos de series que, o sea, sí tienen su manera de cómo te presentan la educación hacia sus hijos, pero no por eso lo agarres como tablita para la escuela. Por ejemplo, en esta serie de Alf, retomando el tema, la verdad es que educaban muy bien a sus hijos, güey. Sí, sí. A sus hijos con valores, el respeto, la educación, todo ese tipo de cosas, no mentir. Entonces, o sea, te enseñan valores dentro de todo, pues, pero digo, no es la responsabilidad de la televisora ni de las series educarte. Sí, que a fin de cuentas era como que esta dualidad entre la parte cómica y la parte moral, sí, donde te enseñaban todos los valores que predominaban durante ese tiempo en la familia estadounidense, ¿no? Sácame de una duda, tú ahorita que investigaste la serie, la serie se grababa con un traje y con un mecatrónico, ¿no? O sea, había las dos... No sé si checaste eso. Había las dos, pero la mayoría se grabó con el traje. Con el personaje, con persona de talla pequeña, ¿no? Era un No, también había un actor de talla pequeña, güey. Sí, pero es que esos eran nada más como que ya en las últimas temporadas en los que ya todo el mundo decía, es que queremos ver cómo los pies de Alf, y decía, nada, pues ahí está, los pies de Alf. Es que desde el primer capítulo, bueno, sí, creo que en el primer capítulo cuando cae, sí se ve al personaje caminando, güey. O sea, no siempre se ve, pero hay episodios en los que sí se ve. Supongo que en los episodios donde caminaba utilizaban utilizaban al actor. Sí. Bueno, fue una serie que marcó tanto la televisión que inclusive la última vez que se transmitió fue precisamente en esta barra de Nick at Night,
en julio del 2012, 22 años después de que se transmitió el último capítulo grabado de Alf. Y se seguía transmitiendo, durante esos 22 años se seguía transmitiendo, tanto en Nick como en la CBS, como en NBC, en varias televisoras que adquirieron los derechos de la transmisión. Y durante esos 22 años, intermitentemente, sí, estoy de acuerdo, intermitentemente se fue haciendo la retransmisión de todas estas temporadas. Hasta que, gracias, bendito HBO Max, no sé si sepas. Ah, sí. Pero hace como un mes, 2 meses, la subieron a HBO Max. Uh-huh. No mames, güey. Neta, cuando la descubrí hace como 15 días, un mes, güey, que la habían subido. Neta, me volví loco, güey. Estábamos en la casa, güey. Y la empecé a ver. No sabes... Digo, obviamente yo soy un pendejo. No soy un referente para... Aquí no se desmiente a nadie. No soy un referente para... Pero, güey, es una serie que todavía me hace reír, güey. Estaba viendo los episodios y, güey, me estaba cagando de risa, güey. No mames. O sea, está súper divertida, güey. Volvemos a lo mismo con... Lo que decías de los chistes, güey, de NBC... Pero es que lo que decías de los chistes, güey... Son chistes de los años, ¿qué? 80s, güey. De los 80s, güey. Obviamente meten a muchos presidentes de la historia, políticos y cosas así, güey. O cantantes o todo el pedo, güey. Muchos de la cultura popular, de hecho, diría todos. Obviamente, si ya eres una persona, pues ya un poquito vieja como nosotros... pues vas a entender las referencias, pero, güey, o sea... No sé de qué hablo, yo todavía tengo 15 años. Pero, güey, o sea, es muy divertida incluso si la ves ahorita, güey. O sea, vas a entender las referencias, güey, y neta, bueno, al menos yo, güey. Mi papá también se estaba riendo, güey. Te cagas de risa porque es muy divertida, güey. A pesar de que la veas en el 2022, güey. Sigue siendo una serie muy, muy divertida, güey. Y sigue siendo una serie diferente a todas las demás, güey. Porque es un extraterrestre, güey, que cayó y vive con una familia, güey, americana normal. De clase media, güey, y lidia con todos los problemas junto con ellos, güey. Dentro de esas problemáticas tienen, pues obviamente las problemáticas del extraterrestre en la casa, güey. Y es una serie que a pesar de los años sigue siendo muy graciosa, güey. Sí. Y digo, el impacto de Alf fue tanto que inclusive hasta traspasó la pantalla chica, o sea... Marvel generó Hay un videojuego, ¿verdad? También. Marvel generó cómics de Alf, hay un videojuego de Alf, hay películas de Alf, se hizo una serie animada de Alf. Las películas están chidas. Entonces, digo, hay muy pocas series que logran llegar hasta ese punto en donde te diversificas tanto que tienes tantos métodos de entregar tu contenido, ¿no? Sí, para que saliera en Marvel, aventara cómics de Alf, dices, güey, o sea, algo tuvo que haber hecho bien la cadena. Sí, correcto. Y el creador, más que la cadena, pues el creador de la serie. ¿Vale? Yo voy a hablar de otra serie también, otra vez, los pinches 60s. No sé qué magia tenían los 60s para hacer series, güey, porque hay muchísimas, güey, hay muchísimas. O sea, yo las 3 que traigo son de los 60s, güey, me parece. Yo sí sé qué magia tenían los 60s, güey. ¿Qué? Un chingo de LCD. Ah, bueno. Sí, también, sí. Pero, güey, o sea, las 3 que traigo son de los 60s. Obviamente, si me voy por época, son 20 series que podemos hablar, güey. Pero los 60s fueron mágicos, güey. Hay una de la que voy a hablar, se llama La Familia Monster, o Los Monsters en inglés. La verdad es que también es una serie de la temática. De hecho, salió al mismo tiempo que Los Locos Adams. Fue del 64 al 66. Sí, es lo que te iba a preguntar, porque, por ejemplo, yo mientras estaba hablando de Alf, yo me acordaba de, ay, se me fue el nombre, la serie de que era como Pie Gigante. Ah, la Pie de... Grande, perdón. Pie Grande y los Robles, es una cosa así, no me acuerdo. No se llama Pie Grande, se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Henry, ¿no? Henry y los Henderson. Henry y los Henderson. Que precisamente, bueno, mucha gente dice que fue basada en Alf. Al momento de que salió el auge de Alf, sacaron Henry. Que también está muy chida, güey. Está muy chida, sí. De hecho, no sé por qué no la metimos, güey. Pero cuando estabas hablando de Los Locos Adams, inmediatamente me vino a la mente Los Monsters y dije... Como que sí me suena a que traen una influencia a lo mejor uno del otro. De hecho, te iba a preguntar si traías el dato de la audiencia de Alf. ¿Cómo cuál? O sea, en rating. ¿Qué números tuvo en ratings? No. ¿No? Porque, digo, yo tampoco lo traigo, pero lo vi. Por ejemplo, la diferencia con Los Locos Adams de La Familia Monster. Sí, la temática también era obscura. Era como... porque literal eran monstruos. Eran los monstruos. De hecho, fue una sátira
de las películas de los monstruos tradicionales. Porque pues teníamos al monstruo de la laguna, tenemos la película de Frankenstein, tenemos la película de Drácula. Entonces tenemos esta temática de vampiros. Y fue una sátira a las películas de monstruos tradicionales y a la comedia familiar de la época. Como lo eran los Locos Adams, como eran otras series. De hecho, eran al mismo tiempo. Fueron los mismos 2 años, del 64 al 66. La diferencia, los Locos Adams tuvieron 64 episodios en 2 temporadas. Los Monsters tuvieron 70 episodios. Tuvieron 6 episodios más. Esta era de la cadena CBS, de la cadena competencia. Era ABC y CBS. De hecho, también se comparaban muchísimo por la temática. La diferencia, obviamente, pues es que los Locos Adams eran humanos. Estos eran literalmente todos monstruos, excepto la sobrina. Logró cifras más altas en las calificaciones de ratings de la época. Ahí sí chequé el dato. La primera temporada estuvo en el número 1 y la segunda temporada estuvo en el número 4 de rating de los Monsters. Los Locos Adams estuvo la primera temporada en el número 2 y la segunda creo que estuvo en el 7, más o menos por ahí. Entonces sí iban como a la par, pero fue más exitosa. Fíjate, yo no creía, yo tenía más en mente a los Locos Adams. Me gustan mucho los Monsters, pero según yo, por la trayectoria de las películas y todo esto, yo pensaba que era más exitosa o que había tenido más éxito en su momento los Locos Adams, y no. Los Monsters fueron más exitosos. También los personajes estaban muy chidos. Era Herman, que era el Frankenstein. Era Lily, que era la esposa, que era no sé qué chingados era. Su cabello con rayos nomás ahí. No sé si era un zombie o una muestra, güey. No sé, güey. Sí, pero nunca sabes qué es humana. No, por eso es la esposa de Frankenstein, güey. Literalmente así se llama el monstruo, la esposa de Frankenstein. Okay. Bueno, la esposa del monstruo de Frankenstein. Era Eddie, el hijo, que era una mezcla entre hombre lobo y vampiro. ¿Cómo el hijo de Frankenstein es hombre lobo y vampiro? Mejor pregúntate por qué el abuelo es el vampiro. Exactamente, eso es a lo que voy. El abuelo es vampiro, güey. Y el hijo es mitad hombre lobo, mitad vampiro. O sea, dude. Y la sobrina era... De hecho, siempre era... Creo que ahí aplica muy bien el chiste de... Mira, mijo, agradece que no ladras porque lo que pasó en esa noche... Agradece que no mujes, ¿no? De hecho, me recuerda mucho también la sobrina voy a decir una tontería, güey, pero por ejemplo a la familia Peluche, güey, que Vivi era la de... la rarita, sí. No eres una niña normal, la rarita de la familia. Marilyn era la rarita de la familia. Se fue a vivir con sus tíos y literalmente era una humana. Sí. Era normal. Y de hecho evocaba la belleza tradicional americana. Era una Marilyn Monroe de la serie. Entonces eran todos monstruos y la normal. Y ella, su trama se basaba en eso, en que siempre, no la hacían menos, pero siempre le tiraban como, ay, es que tú eres normal, y ay, la rarita, y ay, esto. Entonces, estaba chida también, se situó en la sitcom familiar. De hecho, ahí se trató más el tema de la normalidad que con los Locos Adams. Ahí sí ellos se creían totalmente normales, que Henry era la cabeza de la familia, que trabajaba para mantener a la familia. De hecho, la sociedad los veía como normales, no les tenía miedo... No de repente tenían visitas y así. Entonces estaba medio raro porque tú los veías como monstruos, pero la gente los trataba como si fueran personas normales. Creo yo que el trasfondo es... de hecho, hemos tocado este tema infinidad de veces en el podcast. Pero es eso, es que a pesar de que seas diferente a los demás, eres igual que... O sea, internamente eres igual que las demás personas y vales lo mismo que las demás personas. A pesar de que en tu exterior seas diferente. Entonces, por eso es que fue una sátira hacia los monstruos, haciendo alusión a que los monstruos pues son eso, nada más personas o seres iguales en personalidad, que viven igual, pero se ven diferente a ti o a los demás. Sí, digo, inclusive si hablas con muchos analistas literarios, pues te van a decir que la mayoría de los monstruos que salieron en esos tiempos no eran otra cosa más que el reflejo de los miedos que tenía la sociedad en ese tiempo. No es de que en realidad hubiera existido Drácula, hubiera existido Frankenstein, ¿no? Simplemente reflejaban los miedos que tenía la sociedad, ¿no? Sí. Y también era muy graciosa, digo, para la época era muy graciosa, estuvo muy chida. Tuvo también después una película live action, y también tuvo una película animada. Después se quiso intentar un como reboot, como un reinicio de la serie por ahí de los 2000, si no me equivoco. La verdad es que no recuerdo bien. Se quiso hacer un reboot, pero pues no tuvo éxito. O sea, fue como un capítulo piloto, se estrenó, fue un especial de Halloween, pero ya no eran los mismos, no era el mismo productor, no era el mismo creador, entonces los chistes no eran los mismos.
no sé, tuvo una calificación de 5, güey. Entonces, pues no gustó y el proyecto pues se frenó, ya no se hizo el reboot. Tenían muy protegida, güey, a la serie, güey. No, tenían los derechos muy bien reservados, güey. No podían haber imitaciones. Si había imitaciones con una temática parecida, no podían utilizar los trajes igualitos a los de la serie. O sea, estaba muy bien protegida, güey. Pues, güey, en la época fue de la cadena más la serie más exitosa de la cadena, güey, de la NBS. Entonces, pues obviamente no querían que su joyita se les fuera, güey. Y te digo, yo también la volví a ver en Nick at Night. Y la verdad es que es una serie muy padre. Tú la vuelves a ver y está muy divertida. Los chistes te hacen reír porque son situaciones familiares que siguen pasando y que van a seguir pasando y que te recuerdan a tu propia familia. Nada más que representados con monstruos. Entonces, ves a tus padres, ves a tu papá, vuelves a ver a tu papá y lo puedes ver fácil como un Frankenstein, a tu hermana como la rarita, a tu mamá como la esposa de Frankenstein y las situaciones son igualitas, güey. Porque ahí sí era más naturalidad. Ellos no tenían como poderes, no tenían como esta trastornada locura que tenían los locos Adams, sino que eran literal personas normales, una familia normal, viviendo situaciones normales, nada más porque se veían diferente. Y eso también te daba un poquito más de sentido a que tu familia fuera igual. Sin el miedo a pensar que era igual a un Homero loco. Nada más porque se ve diferente, era igual a Henry, pero sin este temor a decir, mi papá está loco. Porque era una familia completamente normal. Y la neta está muy chida. Vean la gente, la verdad. Disfrútenlas, vean la serie. Les va a gustar. La verdad es que está muy padre. Y, digo, fue la más exitosa de su momento. Sí. Lo que no sé es que los derechos... Digo, es un tema también muy largo y para otro podcast. Pero, ¿por qué, por ejemplo, ahora que HBO Max trajo a Alf? ¿Por qué no estas series soltarlas a otras plataformas para que vuelvan a tener el sentido y vuelvan a tener el rating que tuvieron en su tiempo? Se trata simplemente de oferta y demanda, digo. Probablemente pero es que ¿cómo tienes la oferta si no obtienes la demanda? Por eso, precisamente, o sea, yo siento que no lo suben a estas plataformas de streaming porque simple y sencillamente no tienen la demanda requerida para que puedan hacer... Porque evidentemente las plataformas no es de que lleguen con las productoras y ¿puedo transmitir tu serie en mi plataforma? Sí, claro que sí. No, evidentemente llegan con los billetes por delante y pues ya ahí hacen sus negociaciones, ¿no? Digo, debería... Yo como espectador, yo como fan, sí me gustaría, güey, porque también, digo, la piratería está a la orden del día, ¿no? Y puedes buscar en internet las series y verlas en internet gratis. Pero pues también no es la idea, ¿no? O sea, también el chiste no es estarte pasándolas buscando y que quitar anuncios, sino si ya estás pagando HBO Max, si ya estás pagando Amazon Prime, si ya estás pagando estas plataformas, yo como fan me gustaría ver dentro de todas las plataformas, pagamos todas las pinches plataformas, pago un chingo de plataformas, güey. O sea, también ver estas series de antaño, güey, porque ya no hay un Nick at Night, ¿sabes? Ya no hay un Locomotion, ya no es estas secciones de las televisoras que te sacaban series, animes de antaño que te permitan volver a esto, güey. Entonces, del anime pues, es otro tema porque pues sí tenemos a plataformas que se dedican a eso, pero en este caso no, güey, ¿sabes? No hay como una plataforma específica para las series viejitas. Sí. Y digo, está la piratería, pero pues tampoco no es la idea, güey. No es lo chido y menos ahorita, pues si estoy pagando, pues mínimo tener contenido también que me guste y que quiera ver. Sí, porque también hay que decir, la piratería es mala, guiño, guiño. Sí, guiño, guiño. Y también incómoda, güey, porque de hecho estar buscando y de repente que te saltan los anuncios y que si le pones pause, te vas al baño y regresas y tienes que volver a empezar desde el 9. Son muchos temas que digo, por la comodidad, digo, estaría chido, güey, pero cuando tú dices, pues si no hay oferta, si no hay demanda, güey, pues nunca va a llegar la oferta. Digo, ojalá Alf, ahora en HBO Max, abra las puertas para que más pues plataformas se acerquen a estas series y digan, este güey tiene Alf, pues yo Amazon Prime voy a traer a, no sé, Monk. O voy a traer a los Locos Adams. O voy a traer ciertas series, güey. O no sé, Superagente 86. Para que vuelvan otra vez esta... Digo, está de moda mucha gente que le gusta toda esta... De revivir las series viejitas y viven en o sea, su mente vintage. Le encanta este tipo de cosas, güey. Y digo, a lo mejor ahí hay un mercado, ¿no? Sí, definitivamente... En el mercado existe, más sin embargo, tal vez la demanda de esas no es tan grande. No es lo suficiente. No es lo suficiente como para que las puedan atraer, ¿no? Bueno, la siguiente serie de que yo quiero hablar el día de hoy es para todos nuestros ñoños que nos escuchan. Creo que van a tener un mini grito en este momento. Yo quiero hablar de Star Trek Next Generation. Esta serie, bueno,
secuela, porque ya existía una serie de live action que salió en 1966. Fue definitivamente un parteaguas para la franquicia. Y revolucionó toda la franquicia. Bueno, desde el punto de que... ¿Esa es la de la serie del mítico Will Wheaton? Sí. Es la serie donde salía Will Wheaton. Bueno, se estrenó en 1987. Tuvo 7 temporadas y 178 capítulos. Contrastando con lo que hizo la primera serie de live action de Star Trek, que solamente tuvo 3 temporadas y un aproximado de 90 capítulos, una cosa así. Digo, tampoco fue tan cortita y tampoco fueron tan poquitos episodios. No fueron tan poquitos episodios, pero, o sea, compáralo y definitivamente... Evidentemente, en la industria de la televisión, si algo no jala, inmediatamente en cuanto empieza a caer los ratings, cortan el proyecto, te dicen, tienes 3, 4 capítulos para terminar tu serie y te vas. Y Star Trek Next Generation tenía la peculiaridad de que durante casi 5 años estuvieron pidiéndole al productor de la primera serie que regresara a escribir capítulos para esta Next Generation. Y pues la verdad es de que el productor decía, no quiero, no se me hace que sea una buena idea. A final de cuentas, pues le llegaron al número. Al precio. Todos tienen un precio. Empezó a producir esta nueva serie. Y tenía la peculiaridad de que temporada tras temporada se mejoraban. Mejoraban el desarrollo de los personajes, mejoraban el desarrollo de la trama, mejoraban el desarrollo de los efectos especiales. Todo esto lo iban mejorando temporada tras temporada. También yo creo desde mi muy personal punto de vista que esta serie tuvo mucho fanservice, ¿sabes? Tenían mucha atención a lo que los fans les gustaba, a lo que los fans querían, a lo que los fans esperaban de Star Trek. Y creo que fue eso lo que impulsó pues a buscar estas mejoras continuas. Porque sabían que si aventaban un producto que no le iba a gustar a los fans de Star Trek, iba a durar 1, 2, 3 temporadas y se acabó. Igual que la vez pasada, ¿sabes? Porque no buscaban el objetivo que era a los verdaderos fans de Star Trek, llegarles a este corazón, a su memoria. Y creo que fue algo que hicieron, güey. Mucho fanservice. No tanto como específicamente lo que quieren, pero sí veían lo que buscaban los consumidores, lo que veían los fans de Star Trek, y por ahí se fueron basándose para hacer esta serie, que al fin de cuentas pues sí duró bastantito. Sí, y bueno, evidentemente hay que remarcar que durante estos casi 15, 20 años en los que no hubo una nueva serie de live action, no es que ya no hubo Star Trek y se acabó, no, simplemente hubo otro tipo de contenidos. Por ahí hubo una serie animada, por ahí hubo unas ciertas historietas que sacaban del universo de Star Trek, pero no fue hasta Next Generation cuando volvieron a retomar esta parte, por así decirlo, las raíces de lo que hizo Star Trek con el live action. Y bueno, nos entregó infinidad de personajes que se volvieron parte de la leyenda y del lore de Star Trek, como lo es el Capitán Picard, como es el Teniente Data, que durante todas estas temporadas se fueron desarrollando sus personajes constantemente y les hacían más y más aventuras. Algunas personas que son muy, muy picadas con este universo de Star Trek te podrán decir que a partir de la 5ª temporada empezaron a ser cada vez más y más y más predecibles, más lentos en el desarrollo de los personajes, y de repente tenían muchos agujeros en la trama, no te explicaban varias cosas, pero pues a fin de cuentas es una serie que terminó siendo muy, muy emblemática para la franquicia, tanto así de que pues hace que será unos 10 años se hicieron los reboots con las películas. Sí. Se volvió a traer a la parte de la escena de la cultura popular todo lo que había llevado Star Trek, ¿no? Sí, de hecho, pues, digo, no es como tal, pero es como la competencia de Star Wars. Entonces, en ese sentido de los viajes viajes espaciales y las batallas interespaciales, pues había también un
como una responsabilidad de seguir compitiéndole a su gran enemigo que era Star Wars. Sí, digo, en su momento ni los productores de Star Trek ni los productores de Star Wars decidían hacerlo de esa manera, ¿no? Decir, es que somos competencia y tenemos que vencer a Star Wars, Sí, tenemos que vencer. Más bien no, los que... No los era que, de ahí, pero digo, uno por fuera la vemos así. Sí, los que hicieron la rivalidad, pues fueron precisamente los fanáticos, fans, ¿no? Sí, claro. Sí, definitivamente en su momento llegó a ser el rival más acérrimo de Star Wars. Digo, guardando debidamente las medidas, pero definitivamente fue como que te proponían la misma temática en diferentes sentidos, claro, evidentemente, sí. Y en diferentes formatos. Tiene su propia claro. personalidad también. No, y también hay que recordar que, también siendo totalmente objetivos, no puedes mantener una franquicia por tanto tiempo, una serie por tanto tiempo, sin caer en ese tipo de bloqueos, ¿sabes? Uh-huh. De que de repente se vuelve un poquito lenta la trama, se empiezan a acabar las ideas. También por eso es que las series también no duran tanto. O sea, difícilmente una serie, vemos la J. Rodden que tiene 20 años activa, pero son pocas, ¿sabes? Y más en este caso porque en este tipo de universos desarrollabas personajes, tenías que ir a enfrentar a villanos, se te acababan los villanos. También no puedes mantenerlo tanto tiempo con una historia tan diferente porque pues también, es muy difícil. Entonces también no culpemos como tal a la serie, al productor, a los escritores, porque es difícil hacerlo. Ahora, creo que también se volvió a la mente de muchos fans Star Trek New Generation, Next Generation, yo lo retomé o yo la volví a ver en su momento por The Big Bang Theory. Uh-huh. Porque ahí salía Will Wheaton, porque se nombraba muchísimo... Wheaton, no es francés, güey. Will Wheaton, porque volvían a nombrar, porque la serie, y que había salido, y dije, bueno, pues, entre que se acaba la serie y que ya no tengo nada que ver, pues, la vuelves a ver. Entonces, creo que también eso trajo a la memoria a muchos fans, y a lo mejor mucha gente que no era fan de la franquicia, pero dijo, a ver, ¿es actor de verdad? Sí, salió en tal serie, ya la serie existe, Simón. Y a lo mejor por ahí trajo a nuevos fans o a nuevas gentes que la vieron y se volvieron fans. Sí, evidentemente estas referencias, ¿no? A tanto en la cultura popular como en la misma en las mismas películas, a todo lo que trajo la serie de Next Generation, pues evidentemente marca algo muy interesante dentro de la televisión y dentro de la industria del entretenimiento, ¿no? Precisamente esta parte de que cuando te vuelves, por así decirlo, tan inmortal como lo fue Next Generation, pues evidentemente vas a tener referencias a tu producto durante muchos años, ¿no? Sí, claro. Y digo, no fue la última parte de Star Trek en la televisión. Tuvo muchísimas otras entregas, tanto en la televisión como en películas. Pero para mí en lo personal, Next Generation es como que el punto, el clímax para toda el universo de Star Trek. Sí, obviamente la serie original y... Porque las nuevas películas sí te dejan mucho que desear, ¿sabes? O sea, no son tan buenas. La primera sí es definitivamente un fanservice a lo bruto. La 2 y la 3 sí te dejan mucho que desear, pero son buenas películas por sí solas. Sí, y digo, yo quiero también, algo lo mismo, ¿no? Soy muy pinche pediche a la verga, güey, pero... Digo, ahorita que está de moda el Mandalorian, que está de moda... ¿Cómo se llama la nueva serie de Star Wars? Boba Fett. La de Boba Fett. Que están retomando y dándole otra vez el arco a Star Wars, resolviendo dudas, metiéndole historias, o sea, volviendo al pasado. Yo no... Porque seamos honestos, le están sacando toda la leche. Obviamente, güey. Y ahí estamos viéndolas. También uno ahí estamos viéndolas. Sí, bueno, pues, pero... Y digo, ya pagamos la plataforma. Hay que decir las cosas como son. O sea, le están sacando toda la leche posible a Star Wars. Digo, ya pagamos las plataformas de por sí, güey. De por sí. Entonces, verlas pues, no nos cuesta nada, ¿no? Pero también no dudo que Star Trek, ojalá, se anime a hacer este tipo de cosas. A lo mejor no como una copia tal, pero que también aviente de repente ahí una serie... Pues para que nos resuelva dudas, quizá, o para que nos vuelva a traer las historias. Digo, si están viendo la oportunidad, yo quiero pensar que en algún momento lo van a hacer. No sé. Sí, sería una apuesta arriesgada al momento de querer sacar spin-offs o querer sacar un reboot, a lo mejor de la primera serie o de Next Generation.
precisamente por lo que ya habíamos hablado en otros podcasts, ¿no? Es cuando tienes algo con que compararle el nuevo producto, pues evidentemente siempre los errores van a ser más visibles y más grandes, ¿no? Entonces se vuelve más difícil entregar un buen producto que complazca a todos, tanto como ya se fue. Tanto como a los a los fans Iba a ser un Lolita Ayala. Sí. Tanto como a los fans que originalmente vieron la historia, o los fans que vieron la historia después, como a los nuevos fans que pudieran atraer, va a ser completamente difícil darles gusto a todos ellos, ¿no? Sí, no, pero pues digo, también evidentemente hay un mercado, ¿no? Sí, va a haber gente que lo vamos a volver. Definitivamente hay un mercado para ¿Tú eres más fan de Star Wars o más fan de Star Trek? Yo soy más fan de Star Wars, la verdad. Sí, pero también, evidentemente porque son películas, ¿no? Y así nada más me siento 2 horas y ya terminé de verla, ¿no? No es como, por ejemplo, ver Star Trek, que me tengo que aventar las 7 temporadas y después tengo que aventarme 3 temporadas. Qué bueno, ahorita ya Star Wars ya lo está haciendo. Otras 6 temporadas. ¿No? Entonces, qué bueno, también Star Wars te tienes que aventar las animadas. Te puedes aventar las animadas, te puedes aventar las historietas. Puedes puedes aventar las series nuevas que están saliendo, güey, el Mandalorian, Boba Fett, entonces... Sí, esa es tu elección, puedes hacerlo. Evidentemente... Aplica el mismo sentido tanto para Star Trek como para Star Wars. No tienes que haber visto la primera generación de Star Trek para entender Next Generation. O no tienes que ver una película para entender la otra. O sea, son por así decirlo, líneas de tiempo distintas, son historias distintas que por sí solas se escriben y se desarrollan. Y lo vas a entender perfectamente. No hay otro problema. Me recuerda mucho a estos... no a los fans, sino a la gente que dice... Ay, no, qué hueva ver Star Wars y ver todas las películas. Es que no tienes que verlas todas. O sea, si ves una... A lo mejor las nuevas sí necesitas un poquito de referencias. Pero no necesitas conocer el mundo completo de Star Wars para disfrutar la película como tal. O sea, para disfrutarla. Porque no es necesario, güey. ¿Sabes? Entonces, digo... Pues denle la oportunidad también. Véanlas, o sea, no pasa nada. Yo por último, mi serie es Hechizada. Quizá no es una serie tan conocida. Quiero hacerles mención, ahora que se puso de moda, bueno, que pasó WandaVision, que está Marvel aventando sus series. Los primeros episodios y en sí toda la trama de la serie de WandaVision, obviamente pues está plagada de referencias a la cultura pop, a las series de la cultura pop. Pero la mayor parte está basada en esta serie, en Hechizada. Ahorita van a entender por qué. Para empezar también, otra de los 60s, fue desde el 64 hasta el 72, güey. Fueron 8 años. Fueron 8 años de serie. Fueron 8 temporadas con 254 episodios. Creo que para la época fue una serie larguísima, güey. Sí, bueno, si no me equivoco, era una serie de capítulos como de 20, 15 minutos, ¿no? Como de 20 minutos. Cosa así, era muy rápido y pues evidentemente ayudaba mucho a esta parte de tener tantos capítulos. Sí, y digo, pero de todos modos, para la ABC, de hecho fue, si los Locos Adams había sido su joyita, esta fue como su diamante en bruto. Fue a la que le quisieron explotar todo lo que pudieron, sacarle todo el jugo que pudieron. Y creo que también fue algo de lo que condujo a su fracaso. Pero bueno, fue originalmente emitida por ABC en el 64 hasta el 72. Duró 8 temporadas. La serie sigue viéndose, obviamente, hasta el día de hoy. De hecho, la trajeron de moda también con películas posteriores. Pero es la serie más larga con una temática sobrenatural de los años 60. Bueno, 60, 70 incluso. O sea, en 10 años fue la serie más larga con esa temática. Porque teníamos también la serie, por ejemplo, de Mi Bella Genio, que también era como... literalmente era una genio que salió de una lámpara maravillosa. Entonces, ya había otras series, pero esta fue la más exitosa y la más larga. De hecho, en 2002, TV Guide nombró a Hechizada como la 50 mejor serie de la televisión de todos los tiempos. Está en el top 50 de la mejor serie de todos los tiempos. Y también en el 2005 salió una película que salió, es Nicole Kidman y Will Ferrell, este comediante. Y es Nicole Kidman, güey. O sea, mamacita Nicole Kidman, güey, interpretó una película de Hechizada. La historia se basaba en una...
si tú ves el primer capítulo, tú ves una pareja normal, se casa una mujer y un vato, güey. En la luna de miel, la morra le dice a su esposo que es bruja. A partir de ahí, güey, se vuelve un pinche desmadre la serie, güey. La mamá no quería al hijo, porque pues obviamente era un humano normal. Y el esposo, la condición que le puso el esposo a esta hechizada fue que, a la protagonista, fue que no revelara sus poderes, que no utilizara poderes. Porque si ella quería vivir una vida normal, pues entonces la regla era que no utilizara poderes, para nada. Porque ella puede utilizar poderes para solucionarse la vida, lavar trastes, arreglar la casa, trabajar, cualquier cosa que ella quisiera hacer, lo puede hacer con magia, pero la intención era no hacerlo. ¿En qué se parece mucho? ¿Recuerdan en WandaVision que de repente llegaba y ella se cambiaba, arreglaba la casa? Llegaba los vecinos, ¿se acuerdan del episodio en el que invitaron a cenar a su jefe y la cena no estaba, no se echó a perder y tenía que hacerlo con magia? Entraron a la cocina, no quería que sus vecinos la descubrieran, Agatha no quería que la descubrieran, o sea, siempre tapaba sus cosas, su embarazo, y trataba de disimular. Entonces la serie de Hechizada en eso se basaba, en que su madre no lo quería, y aparte su vecina, que era como la mejor amiga de la protagonista, entonces siempre estaba en la casa, la visitaba, pues eran amas de casa en ese tiempo. No quería que le descubrieran. Entonces el esposo siempre trataba de encubrir estas cosas. Si hacía algo de magia sin querer o por solucionar algún problema, siempre juzgaba de loca a la vecina. Le decía, no, es tu imaginación, estás delirando, no sé, te está ocurriendo. Entonces la temática de WandaVision, si ustedes van a ver Hechizada, es igualito. Es igualito, o sea, nada más ambientada pues en los años 60, pero es la misma temática. De hecho, es casi una copia enteramente de Hechizada. Fue lo que me gustó. Mucha gente criticaba a WandaVision por esto, porque ay, qué lenta, y es que no tiene nada que ver con Wanda y sus poderes, hasta al final te das cuenta, ¿no? Pero es esto. A mí me gustó mucho por eso, porque yo ya veía Hechizada, la veía de hecho con mi mamá. Cuando estaba muy chiquito, mi mamá la veía y nos sentábamos a ver series y nos encantaba Hechizada, güey, como movía la nariz y hacía brujería. Entonces, era eso, güey, que en su vida diaria no tratar de no hacer magia, pero siempre se le hacía de las manos algo que provocaba que tenía que hacer magia, y cuando hacía magia, pues estaba siempre alguien presente o alguien cerquitas, y el esposo trataba de encubrir esta brujería. Es una sitcom basada en una pareja nada más, ellos dos, no tenían hijos, no tenían nada más, pero estaba muy cómica porque todo se basaba en ello, en la brujería y en el que no los descubrieran los demás de que su esposa era bruja. Está muy divertida, estuvo 8 años en televisión. El problema de esta serie fue que tuvo tanto éxito que la gente pedía la serie. Cuando NBC se dio cuenta de este éxito, quiso amarrar la serie para... De hecho, en la temporada 6 iba a ser el final. Volvemos a lo mismo, güey. Con lo que pasó a Star Trek, que se volvió lenta, que ya no podían sacar trama, que los desarrollos de los personajes no eran tan natural como era antes. Igual aquí empezaron a haber episodios muy lentos. De hecho, incluso copiaron episodios de las primeras temporadas tal cual, así a pie de letra, copiaron los episodios porque ya no tenían ideas, ya no había de dónde sacarle jugo. Pero como ya habían firmado un contrato con NBC porque les ofrecieron muchísimo dinero, pues lo hicieron. Lo que hizo NBC fue cambiarla de horario. La cambió de horario al horario de la noche. Competía con otra serie estelar del momento y su rating bajó. Se supone que estaba pactada una 9ª temporada, pero pues como ya el éxito ya se fue a la chingada, ya no era lo mismo. A la 8ª temporada dijeron ya hasta aquí, ya no podemos sacarle jugo, ya no está rindiendo, y pues terminó la serie. Pero me gustó mucho. Hay muchas series más que hubiera querido mencionar, pero esta me gustó por la temporalidad que obtuvo. Aparte de la película que tuvo en el 2005, el volverla a retomar para WandaVision, muchos a lo mejor no entendieron la referencia. Porque mete un chingo de referencias, güey. Incluso vemos a Malcolm, ¿te acuerdas? O sea, incluso vemos como la referencia de Malcolm, el del medio. Entonces tuvo tantas referencias a series viejitas, a series de la cultura pop, que a lo mejor no alcanzaron a dimensionar o a identificar todas estas referencias. Pero la base de WandaVision fue Hechizada. Porque Wanda es una bruja también. O sea, Visión es una máquina, eso es extra, pero Visión era el típico godín que iba a trabajar a la empresa, que no quería que los demás descubrieran sus poderes, y la trama de WandaVision a la mitad de la serie es la base de Hechizada. Uh-huh, sí. Entonces, los productores se ve que son súper fan de las series viejitas, se ve que son súper fans de Hechizada,
porque ahí está plasmado y eso es lo que me encanta de esta serie. Digo, no la tenía en cuenta, por muchos años no la tenía en cuenta hasta que vi WandaVision y dije... Yo al menos, yo sin tener la referencia, dije, wow, estoy viendo Hechizada de nuevo, güey. Con la Bruja Escarlata, güey. Cálmate, Capitán América. Con Wanda, güey, es que está muy chido, güey. Porque a mí, yo que era fan de esta serie, porque digo que la veía con mi mamá. La vi y dije, es totalmente Hechizada. O sea, la base de la serie es Hechizada, güey. Y así como era divertido Hechizada, era muy divertido Wanda al principio, güey. Mucha gente te tiró hate, no le gustó, pero pues es que era literal un sitcom de la época de los 60s. Ya después empezó a tomar la trama, que iba enfocada al UCM, pero al principio era eso. Era puros guiños a la sitcom de los años 60. Sí. Y es algo que no todos se atreverían a hacer en estos tiempos, porque igual muchas críticas le llovieron a WandaVision, muchísimas. Tengo conocidos amigos que incluso no la han querido ver porque se les hace aburrida. Es que, güey, qué aburrido, vi un episodio, pero pues me aburrió, no me atrapó. Pues es que vela, güey. A lo mejor no son tan fans de este tipo de comedia, güey, y evidentemente, pues... se quedaron ahí y no la quieren ver. Uh-huh. Pero no le dan la oportunidad. Nosotros que conocemos, o al menos yo que conozco estas series, que soy fan de estas series, a huevo que la vi, güey. Y aunque no al principio la trama no estaba enfocada al universo de Marvel, a fin de cuentas era divertida, te reías y valía la pena verla, güey. Por el simple hecho de ser esta parodia, si tú lo quieres ver, esta parodia a los sitcoms de esa época. Sí. Evidentemente las referencias de WandaVision está plagada de referencias a la cultura pop, como ya bien lo dijiste, y pues Hechizada sí fue un hitazo. ¿Sí la llegaste a ver? Hechizada sí, ya la llegué a ver, la verdad. Te soy muy sincero y creo que se va a notar mucho en el podcast. No es mi favorita de ese tipo de series de mujeres sobrenaturales. Digo, a mí yo era más de mi bella genio, pero evidentemente es tan importante dentro de la cultura pop que tuvieron que hacerle este guiño en WandaVision, como lo decías, ¿no? La última serie que traigo el día de hoy, espero, por lo menos que a muchos de los que escuchen este podcast o nos vean en YouTube, se les haga un nudo en el corazón al momento de que les diga cuál es. Personalmente es una serie que a mí me encanta muchísimo. Porque pues la verdad soy una drama queen y me encanta todo este tipo de es que cuando terminas con alguien, güey, comiendo nieve, ¿no? Así tirando en el ya sofá, me has visto, ya me has viendo visto. Titanic, ¿por qué? Ya me has visto. Y bueno, estoy hablando de Los Años Maravillosos, ¿no? Los Años Maravillosos. Exactamente, no hay manera en la que no pueda hablar de Los Años Maravillosos sin que no podamos traernos a la mente ese la voz de Goku. La voz de Mario Castañeda. Como Los Años Maravillosos. Y es definitivamente... Es una serie que en su época fue un hitazo. Simple y sencillamente porque no había nadie en ese tiempo que no se pudiera, identificar con Kevin, con la vida de Kevin, con la vida de su familia, con la vida de sus amigos, con todas las cosas que le sucedían. Digo, evidentemente guardando las debidas medidas, pero me atrevería a decir que incluso hasta hoy en día mucha gente se va a identificar con todas las situaciones con las que vivía Kevin, ¿no? Todas las aventuras, todas las vicisitudes que tuvo durante la serie. Se estrenó en 1988. Cerquita de los 90. Sí. Tuvo 6 temporadas y 115 capítulos. Varios de ellos fueron capítulos especiales en los que te daban que tus 15 minutos más, que tus 30 minutos más, pero la mayoría de ellos eran de 30 a 40 minutos. Entonces, era esta parte donde evidentemente si no tienes mucho sentido de la historia o no te interesa mucho la historia estadounidense, pues va a haber muchas referencias que te van a pasar por encima y no las vas a entender, ¿no? Pero creo que logró muy bien juntar esta parte del historicismo, de las situaciones que se estaba viviendo durante la producción de la serie. Porque, por ejemplo, durante la serie te hablaban del asesinato de Kennedy, de la carrera espacial, de todos los problemas que había en Estados Unidos, tanto raciales
como de género, como de sexualidad, todo eso, te hablaban de todo esto. Y en la mayoría de los capítulos, y quiero recalcar, en la mayoría de los capítulos, lo que apuntaban los productores era que al final del capítulo tú tuvieras una enseñanza moral y tú pudieras entender o pudieras entrever algo de la sociedad americana, de la sociedad estadounidense, que estaba mal o que necesitaba cambiarse. Y creo que ayudó mucho dentro de su rango a la sociedad estadounidense a cambiar ciertas cosas que tenían ahí, ¿no? Sí, no, y digo, también parte del éxito de las series, no solamente de estas, sino de las series americanas, la temporalidad que tuvo, digo, díganme malinchista, acúsenme de malinchista, tienen de hate si quieren, pero güey, mientras nosotros en estos tiempos, la televisión mexicana, güey, disfrutábamos de estas series, Los Años Maravillosos, güey, en México, ¿qué había, güey? ¿María del Barrio? De hecho, estuve tentado a poner telenovelas. La verdad, estaba tentado a poner telenovelas porque evidentemente durante ese tiempo fue como que el boom de las producciones mexicanas que, seamos honestos, fueron las producciones mexicanas muy bien producidas. Pero sí, no teníamos nada que se pudiera comparar con Años Maravillosos. Sí, es que no tenemos series, nosotros aquí tenemos novelas. Ajá. Pues te digo, entonces, sí, digo, no porque sea mala la María del Barrio, ¿no? Este tipo de novelas, sino porque era la comparativa que teníamos, no había. O sea, mientras allá había series, aquí teníamos telenovelas. Evidentemente también ellos tenían telenovelas, pero la comparativa no había. No teníamos una serie, digo, hasta la fecha son muy pocas series mexicanas que tenemos, pero digo, no había comparativa. La televisión no era tan vasta como para poderle rendir tributo a la televisión mexicana. Entonces consumimos en su época muchísimas series americanas. Sí, digo, hasta la fecha, pues, pero ya hay como más contenido. Pero últimamente, bueno, digo, en esa época consumíamos muchísimo la cultura americana. Entonces estábamos tan apegados a esta cultura americana que aunque eran referencias que no nos competían, sí las entendíamos. ¿Sabes? Pues digo, cuando de repente en las series te avientan referencias al presidente Reagan, o te avientan al presidente Kennedy, o las entendías hasta cierto punto. Si eras una persona que un poquito enterada de lo que pasaba en el mundo, las entendías. Uh-huh. Aunque no te compitieran, no te sintieras tan apegado a ellas, las entendías. Porque al fin de cuentas teníamos años consumiendo esta cultura. Sí, digo, la serie... Creo que precisamente ese es el punto donde dio en el clavo en esta parte de generar la cotidianidad, llevarla a la televisión y que todo el mundo se sintiera identificado con uno o varios de los personajes que había en Los Años Maravillosos. Y digo, qué manera de recordar, qué otra manera de recordar esta serie que recordando la manera en la que escuchabas esta voz en off de Kevin narrándote lo que estaba pensando en ese momento, lo que estaba viviendo en ese momento. Un Kevin ya mayor, ¿no? Y evidentemente, pues, recordando estos años maravillosos. Sí, claro, sí, porque ahí estaba basada... O sea, la trama se basaba en que alguien del futuro se te estaba contando lo que había vivido cuando era joven. ¿Sabes? O sea, es un poco parecido a lo que pasaba en Malcolm, pero en este caso Malcolm se paraba y rompía la cuarta pared y te platicaba, ¿no? Quizá de ahí parte la idea, un poco, pero en este caso era que el narrador, o sea, te platicaba su historia. O sea, había un narrador. Era el mismo que... Digo, a fin de cuentas, no era como que un personaje principal, sino era más bien un personaje secundario, esta voz en off, la voz de Kevin, que simplemente lo utilizaban como para detenerte un poco el drama, darte esos momentos de respiro en donde escuchabas la voz tranquila de Kevin platicándote lo que sentía en ese momento, lo que sucedía, dando tu contexto, tal vez, y te daba como que ese respiro al momento en el que el drama era tanto que necesitabas como que relajarte y tener ese momento para respirar, ¿no? Y pues es verdaderamente una joya. Sí, la verdad es que es una joyita. Si no la han visto, véanla, de verdad, se la súper recomiendo. Es una serie que les va a encantar de principio a fin. Tiene todo, güey. Tiene comedia, tiene drama, tiene... No sé, o sea, es una combinación de todo, güey. Te vas a sentir feliz, te vas a sentir enojado, te vas a sentir triste, te vas a deprimir viendo la serie, güey. Vas a querer comer nachos mientras estás llorando, güey. Y después te hacen reír en la misma situación. Entonces, es una joyita de sus tiempos. Pero es algo que lo puedes ver ahorita y sigue siendo una joyita, sí, güey. Precisamente por esa parte de la cotidianidad, ¿no? Digo,
¿quién diablos no se va a sentir identificado con el capítulo donde Kevin da su primer beso? O donde Kevin se consigue su primera novia, ¿no? Evidentemente nos vamos a sentir identificados con todas esas situaciones. Y creo que eso es algo en lo que verdaderamente le atinaron los productores de esta serie, ¿no? Uh-huh. Y pues yo creo que ya es todo por el día de hoy. No sé si tú tengas algo más que decir. No, pues nada más pensar un poco ya lo platicábamos en el episodio de las plataformas de video, que muchas veces nos quejamos de que le damos vueltas y vueltas y vueltas al catálogo de todas estas apps y muchas veces no encontramos algo que ver, o ya terminamos la serie que nos gustaba o la serie nueva que está de moda y no encontramos nada que ver. O sea, si eres muy fan de las series, hay un chingo de series. O sea, a lo largo del tiempo hay una infinidad de series que a lo mejor no conoces, o tú nada más las escuchas y dices, no se me antoja. Pero nos quejamos, sí, de que no hay nada que ver, pero hoy te mencionamos 6. De estas 6 podemos sacar 24 series más que valen la pena verlas. Entonces, si tú dices, ya no tengo nada que ver en la tele, ya no tengo nada que ver en las plataformas, ya le di 3 vueltas y estoy aburrido y siempre veo lo mismo, date la oportunidad de repente viajar en el tiempo, en los años 80, cuáles series más famosas, en los años 70, en los años 60, y dar la oportunidad a estas series de antaño, que te van a sacar una sonrisa, que te van a quitar el tiempo perdido, que te van a dar la oportunidad de, si estás comiendo en tu hora de comida y no tienes nada que ver, echarte unos 2-3 capítulos, porque en este tiempo los capítulos no eran tan largos. Uh-huh. Uh-huh. Entonces vas a tener chance de verte 2-3 capítulos y digo, darles una oportunidad. Y si eres de esos que dices que ya no tienes nada que ver, ponte a buscar. El catálogo es muy amplio, a lo mejor no en las plataformas, pero pues en internet está todo. No consumo piratería, guiño, guiño. Pero pues ahí está todo. Entonces, guiño más culero, pero bueno. Véanlo. Digo, a fin de cuentas eso. Busquen contenido. Hay un chingo de series que ver. Hay un chingo de series que les va a gustar. Está viejita, ¿no? Qué hueva. Véanlas. O sea, en realidad, si les gustan policíacas, hay un chingo de series viejitas policíacas. Si les gustan sitcoms, hay un chingo de sitcoms. Si les gustan los thrillers, hay un chingo de thrillers. O sea, hay bastantito que ver, porque pues han pasado, ¿qué quieres tú? 60 años del auge de la televisión. Uh-huh. Entonces, imagínense cuántas series hay. Sí, definitivamente para ver, para quitarte el aburrimiento siempre va a haber algo, ¿no? Siempre va a haber algo de que nos entregue precisamente esta industria del entretenimiento. Y pues nada, ya es todo por el día de hoy. No se olviden de dejarnos sus comentarios en la parte de abajo, darnos un like, suscribirse al canal de YouTube, seguirnos en Spotify y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si su serie no está aquí, no salió en este episodio, igual, como siempre, póngala en los comentarios, de ahí déjenos, mi serie favorita es tal y no hablaron de ella, o a mí me gustó mucho esta, pero también debieron haber hablado de esta. Déjenlo en los comentarios, los vamos a tomar mucho en cuenta. Digo, como siempre, tenemos vueltas y vueltas para dar los episodios porque son temas muy extensos, entonces háganlo saber. Si los más repetidos, obviamente los que más se repitan, los vamos a tomar en cuenta para hacer otro podcast relacionado a lo mismo. Sí. Y pues no se olviden de partir y recompartir este contenido en sus redes sociales para que más gente se una a la comunidad y podamos hacer una comunidad más grande de ñoños. Así es. Pues es todo por el día de hoy. Yo fui Ramón Burgos. Yo fui Fernando Gómez. Nos vemos hasta la próxima. Adopten un ñoño.